pregunta es ¿por qué Gonzalo Jiménez de Quesada funda Bogotá en ese sitio? Precisamente por eso, de todo este territorio, el lugar del más sagrado territorio de la luna, al frente de los dos cerros más importantes, que son el Cerro de Monserrate, cuyo nombre original era el Cerro de Tensacá, que es el Cerro del Sol, donde se veneraba a Bochica y que posteriormente fue reemplazado en un principio por la Virgen de Montserrat, que es la que le da el nombre de Monserrate, pero que después es reemplazado, esa veneración de Bochica es reemplazada por el Señor Caído de Montserrat. Y el Cerro de Guadalupe, cuyo nombre original era Chihuachía, que es el Cerro de la Luna, en donde se veneraba a Huitaca, que era la esposa de Bochica, y sobre ese cerro entonces se construye la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Es decir, que hoy en el sincretismo se mantiene lo masculino y lo femenino. Si uno mira de lejos ese cerro de Guadalupe, es una mujer embarazada, es una mujer acostada, una mujer embarazada, cuyos pies están sobre la cuenca del río Fucha. Y el nombre de Fucha tiene una connotación muy importante para este territorio porque las Fuchas eran las sacerdotisas de la Orden de la Luna. Porque para los muiscas había sabedores mayores hombres y sabedoras mayores mujeres, que eran las Fuchas. Los hombres eran los chiquis. Las Fuchas entonces tenían ese centro de poder ahí sobre la cuenca del río Fucha. Y esa cuenca del río Fucha tiene que ver con un cerro muy importante que es el Cerro de la Peña, que era la Peña de las Fuchas, que cuando uno sube a ese cerro, uno encuentra que hay unos direccionamientos de piedras que están perfectamente alineadas en dirección a las piedras del Tunco. Y todo el territorio está unido a través de unas líneas que conforman unas pirámides virtuales que eran centros de poder. Los mamos siempre han dicho, siempre que vienen aquí a Bogotá, los sabedores mayores dicen hay 3 lugares muy importantes en este territorio que siempre hay que visitar cuando uno está aquí, que son las piedras del Tunco, el Cerro de Monserrate y la Laguna de Guatavita. Si uno traza esas líneas en un mapa, encuentra que eso le da un triángulo, y en el centro de ese triángulo, ¿qué había? El Templo de la Luna, el Templo de la Luna en Chía. Si uno mira ese dibujo, eso es una pirámide perfecta. Que ese Templo de la Luna estaba definido por las líneas del sol desde las lagunas sagradas. Entonces Chía coincide, la localización del templo de Chía, el templo más importante de todo este territorio, del templo de la luna, del templo de lo femenino, estaba en la confluencia de 2 líneas de sol desde las lagunas sagradas. Una línea desde la laguna de Guatavita en el 21 de junio y otra línea desde las lagunas de Siecha en el 21 de diciembre. En el punto donde se cortan esas 2 líneas con 6 meses de diferencia, ahí estaba localizado el templo de Chía. Pero eran 7 las lagunas sagradas de este territorio, y dicen los mamos que esas 7 lagunas soportan toda la estructura energética de este territorio. Y esas 7 lagunas corresponden a lo que los muiscas llamaban la ceremonia de correr la tierra, que eran la laguna de Ubaque, la laguna de Teusacá, que es donde nace el río Teusacá, aquí detrás del Cerro de Guadalupe, que es la que se conoce hoy con el nombre del Verjón. Las 3 lagunas de Siecha, que son Guayaquiti, Tibatiquica y Siecha. La laguna de Huasca, que se conoce hoy con el nombre del humedal de Martos, del pantano de Martos,
que fue secada totalmente, y la última de las 7 es la laguna de Guatavita. Ese era el recorrido que se hacía en el mes de diciembre, en los primeros días del mes de diciembre, antes del solsticio del 21 de diciembre, y ese recorrido se hacía algo así por el estilo como un camino de Santiago. Es decir, cada una de esas 7 lagunas representa cada uno de los 7 chakras de la madre. La laguna de Ubaque, que representa el vientre, el nacimiento. Cuando uno va a la laguna de Ubaque es como si naciera, como si estuviera dentro del vientre de la madre. Y ahí nace. Luego la laguna de Teusacá, las otras de Siecha, y por último termina en la laguna de Guatavita, que es el 7º chakra, que es la sabiduría, la madurez y la sabiduría. Y ese recorrido, devolviéndose, era todo el proceso de la vida hasta volver nuevamente al vientre de la madre. Esas son las 7 lagunas que soportan toda la estructura energética de este territorio. Pero además había otro templo muy importante en el territorio. El primero era Chía y el segundo estaba en la confluencia de las 2 líneas de sol entre las lagunas de Siecha y la laguna de Ubaque. Y ese templo era el templo de Bosa. ¿Estaba dónde? Pues donde está hoy la iglesia de la Plaza Fundacional de Bosa. Todas las iglesias representan lugares de poder y son lugares muy importantes que hoy nosotros deberíamos visitar para hacer esos movimientos de energía que le den nuevamente la energía de la esencia femenina de este territorio que está relacionado con esas 7 lagunas. Entonces, las fuchas dentro de todo esto son muy importantes. Es un nombre que nosotros debemos volver a recuperar, el nombre de las fuchas, porque ese nombre muisca, fuchas, hace vibrar este territorio desde lo femenino. Y es muy importante que en este momento la energía femenina se active.